Los humanos podemos hacer todo tipo de cosas a las que una máquina nunca podrá acercarse. Podemos pensar de forma abstracta, podemos ser creativos, usamos nuestras emociones para pensar, usamos nuestro cuerpo para pensar. Por supuesto, eso es inteligencia humana, es biológica, orgánica, no binaria, inteligencia multinaria. Y luego tenemos la inteligencia de las máquinas, que tiene mucho más que ver con patrones, reconocimiento, información, bases de datos, estructura de sistemas, etc. Completamente diferente, y por eso creo que no debemos molestarnos en pensar mucho en las máquinas y que pueden ser como los humanos. Esa no es realmente la cuestión, y eso no es realmente lo que estamos hablando. La inteligencia general artificial no será como un superhombre, será un alienígena, un tipo diferente de inteligencia, una inteligencia completamente diferente. Es muy importante recordar esto, tal y como van las cosas en las discusiones actuales. Vuelve a los años 50. Este fue el símbolo original de las máquinas inteligentes, de la informática, de la robótica, por supuesto. Y lo primero que quiero precisar es qué es realmente nuestra IA. Y es Demis Hassabis, de DeepMind, ahora Google, por supuesto, diciendo que se trata de sistemas informáticos que convierten datos e información en conocimiento. Definición importante: ordenadores que convierten información en conocimiento. Ahora, aquí hay un clip de Mustafa Suleyman, que ahora es el CEO de AI para Microsoft. La economía de la información está a punto de cambiar radicalmente porque vamos a reducir el coste de producción del conocimiento a un coste marginal cero. Y esto es algo muy difícil de intuir para la gente, pero en los próximos 15 o 20 años produciremos nuevos conocimientos científicos y culturales a un coste marginal casi cero, será de fuente abierta y estará disponible para todo el mundo. Y creo que eso va a ser, ya sabes, un verdadero punto de inflexión en la historia de nuestra especie, porque ¿qué somos colectivamente como organismo humano? Aparte de un motor de producción intelectual, producimos conocimiento. Nuestra ciencia nos hace mejores. Así que lo que realmente queremos en el mundo, en mi opinión, son nuevos motores que puedan turboalimentar el descubrimiento y la invención. Bueno, ese es Mustafa Suleyman. No estoy seguro de que quisiera que una máquina turboalimentara mis inventos o mi creatividad, pero desde luego es un discurso muy ardiente. Y esta fue una gran entrevista. Deberías verla entera. Está disponible, por supuesto, en YouTube, pero poderoso mensaje. Vamos a tener una máquina que tiene conocimiento, una máquina que inventa cosas, una máquina que organiza, una máquina que razona. Y la pregunta es, ¿queremos eso? ¿Podemos controlarla? Pero lo fundamental para la inteligencia artificial general es una máquina que supere las capacidades humanas en la mayoría de las tareas. Así que una máquina que puede superar a los humanos en las tareas intelectuales, porque una máquina no tiene el cuerpo, por supuesto, pero inicialmente, al menos, será sobre todo acerca de una tarea cognitiva y el trabajo del conocimiento. Y esa es una definición importante, es como el meteorito que baja de arriba, cerrando nuestros días de conocimiento y ser la especie superior con el conocimiento. Así que muy importante está aquí. Se puede ver cómo todas las cosas que nos hacen más inteligentes están siendo cerradas por la IA. Por ejemplo, la comprensión de imágenes, el reconocimiento del lenguaje, la generación de códigos, las matemáticas escolares y todas estas cosas que vemos a nuestro alrededor. Ahora las máquinas pueden hacer la mayoría de ellas, pero aquí es importante recordar cuál es la diferencia. La inteligencia de las máquinas no es lo mismo que la inteligencia humana. La inteligencia de las máquinas es una simulación de esa inteligencia. Así que si una máquina puede leer o hablar, simula que nosotros leemos o hablamos. En realidad no es lo mismo, pero es un nivel diferente de inteligencia. Pero basta con decir que las máquinas serán capaces de hacer esas cosas como escribir código, como un razonamiento básico, como leer, traducir, y esto está cada vez más cerca. Como se puede ver en este gráfico, alrededor del 95%. Y aquí está Yann LeCun, que dirige Meta Intelligence, así que esto es Facebook, por supuesto, hace mucho tiempo, y habla de la dificultad de comparar inteligencias. La inteligencia no es algo lineal que se pueda medir con un escalar, con un solo número. ¿Se puede decir que los seres humanos son más inteligentes que orangutanes? En algunos aspectos sí. Pero en algunos aspectos, los orangutanes son más inteligentes que los humanos en muchos ámbitos, así que la inteligencia es una colección de habilidades y una capacidad para adquirir nuevas habilidades de manera eficiente, ¿verdad? Y la colección de habilidades que una entidad inteligente en particular posee o es capaz de aprender rápidamente es diferente de la colección de habilidades de otra. Y como es algo multidimensional, el conjunto de habilidades es un espacio de alta dimensión. No se puede medir,
No se pueden comparar dos cosas en cuanto a si una es más inteligente que la otra. Es multidimensional. Mensaje importante aquí. Esto es, por supuesto, en el podcast de Lex Fridman. No podemos comparar la inteligencia humana y la inteligencia de las máquinas. Es una categoría diferente. Será superior al procesamiento humano y el espacio cerebral y nuestra inteligencia sí, pero esta es una pregunta importante. ¿Cómo medimos esto realmente? ¿Y hacia dónde vamos exactamente con esto? Y un humano tiene un cuerpo, como puedes ver en este gráfico. Muchos psicólogos te dirán que básicamente no pensamos con el cerebro, pensamos con el cuerpo. El cerebro es solo una parte del cuerpo. Es una visión holística de la inteligencia y eso va mucho más allá de las máquinas. Por supuesto, se puede dar a las máquinas un cuerpo falso, y eso ya está ocurriendo, pero ¿será como nuestro cuerpo? ¿Será una visión holística? Creo que esta es una de las grandes distinciones de la inteligencia humana, usar un cuerpo, tener un cuerpo, ser capaz de hacer esas cosas. Uno de los líderes en este servicio, Joshua Bengio, está en la Universidad de Montreal. Es uno de los ganadores del premio Turing de hace un par de años sobre inteligencia artificial, por supuesto, y tiene algo realmente interesante que decir sobre esto. Pensé que debería darle voz a la IA. También me parecen poco convincentes afirmaciones como que las IA no pueden tener verdadera inteligencia o que las IA se limitan a predecir la siguiente palabra. Estoy de acuerdo en que si uno define la verdadera inteligencia como la forma en que los humanos son inteligentes, las IAs no tienen verdadera inteligencia. Su forma de procesar la información y razonar es diferente a la nuestra. En una conversación sobre los posibles riesgos catastróficos de la IA, esto es una distracción. Lo que importa en una conversación de este tipo es, ¿qué puede conseguir la IA? ¿Qué capacidad tiene para resolver problemas? Así es como pienso en alguien y así. Un nivel de capacidades de IA en el que una IA es tan buena o mejor que un experto humano para resolver básicamente cualquier problema, excluyendo los problemas que requieren acciones físicas. También existe el nivel actual de capacidad de IA, con un nivel muy alto de dominio del lenguaje y del material visual, y cada vez más capacidades en una variedad más amplia de tareas cognitivas. Por último, no hay ninguna razón científica para creer que la humanidad se encuentra en la cúspide de la inteligencia. De hecho, en muchas tareas cognitivas especializadas, los ordenadores ya superan a los humanos. Por tanto, incluso así es plausible. Y a menos que uno se base en argumentos basados en creencias personales y no en la ciencia, no se puede descartar la posibilidad de AGI y ASI. Joshua Bengio, Universidad de Montreal. Gracias, Joshua. Así que es un mensaje bastante aleccionador. Es posible crear una inteligencia que sea superior a los humanos en la resolución de casi cualquier problema, y eso debería ser técnicamente posible. Creo que tenemos que pensar en esto a medida que avanzamos en la discusión acerca de quién va a estar a cargo de ese esfuerzo de construcción de IA como esta. El científico Stephen Hawking ya argumentó que la superinteligencia es físicamente posible porque no hay ninguna ley física real que impida que las partículas se organicen de nuevas formas que funcionen incluso mejor que con los humanos y en los cerebros humanos. Así que la pregunta es, ¿deberíamos construir una máquina así y quién estaría a cargo de ella? A lo largo de los años he elaborado un gráfico que utilizo mucho para distinguir entre lo que está bien, lo que es bueno y lo que no lo es. Y la primera parte es la AI, que yo llamo asistencia inteligente. Eso es esencialmente software inteligente, computación cognitiva, máquinas que pueden pensar, paréntesis, en patrones, pensamiento binario, y luego una especie de máquinas de IA más amplias pueden tener algún razonamiento básico y comprensión, y luego inteligencia general, y luego podemos pensar en cómo separamos una de otra. ¿Cómo utilizamos la asistencia inteligente y la IA para resolver nuestros problemas globales de cambio climático y alimentos y agua y energía y todas estas cosas, para las que será muy buena? ¿Y cómo podemos poner una barrera para crear una inteligencia general que nos supere a todos y nos deje en la cuneta, que nos convierta en la segunda especie más inteligente? Y tal vez necesitemos una especie de relleno temporal antes de llegar a ese punto para protegernos de las sorpresas. Muchos investigadores han dicho que tenemos 4 etapas de la IA. La primera consiste en clasificar datos e información. Es un sistema simple que mira los datos, los clasifica y ve patrones. La segunda etapa es generar cosas. Y ahora estamos en ese punto con el ChatGPT, IA generativa, IA conversacional. Es generar datos de contenido, relaciones entre objetos, para traducir, dar sentido a las cosas, no sentido común, sino sentido informático básico, generando contenido y datos.
Y creo que estamos llegando a ese punto muy rápidamente. La tercera etapa que podría alcanzar la IA sería entonces algún tipo de razonamiento limitado, comprensión, hacer conjeturas, pensar en lo que podría ser posible, pensar en el futuro. Y eso es lo que pretende hacer la IA abierta. La cuarta etapa es ser recursiva, reinventarse a sí misma, ¿no? Usar una IA para construir la siguiente esencialmente y crear lo que se llama una explosión de inteligencia. Tendré algunas citas sobre eso más tarde. Las dos últimas etapas realmente me preocupan. Creo que ceder a una máquina para que razone y tome decisiones en nuestro nombre y nos desautorice, nos deshumanice y nos descalifique es un camino peligroso. Y tenemos que pensar hasta dónde queremos llegar con esto y por qué. ¿Se trata solo de ganar más dinero? Así que hay proyectos de asistencia inteligente como el que ven aquí Thomson y Reuters. Este es el coasesor. ¿Eso es esencialmente un software elegante? Para hacer un abogado más capaz, más rápido para responder para la generación de documentos y así sucesivamente. Eso sí que es asistencia inteligente, porque no hará gran cosa sin ti. Volviendo a Mustafa Suleiman por un minuto, él habla del hecho de que la gente tendrá asistencia inteligente para todo, para la banca, asuntos financieros, bienes raíces, citas, por supuesto, y el diseño gráfico y escribir cosas. Básicamente, que todos tengamos nuestro propio asistente digital personal. Todo el mundo va a tener un asistente inteligente, una inteligencia personal que te conozca, que sea súper inteligente, que entienda tu historia personal y que pueda guardar estados. Puede conservar cosas en su memoria de trabajo, así que será capaz de razonar sobre tu día, ayudarte a priorizar tu tiempo, ayudarte a inventar, a ser mucho más creativo. Será un asistente de investigación, pero también será un entrenador y un compañero. Y así va a ser como tener la inteligencia como una mercancía barata, ampliamente disponible, haciendo a todo el mundo más inteligente y más productivo. Así que todo el mundo va a ser más inteligente y productivo, y tendremos asistentes inteligentes, seremos completamente dependientes de ellos. Eso es seguro, ¿verdad? Igual que ahora dependemos del iPhone. Así que la IA abierta está emergiendo como una fuerza importante de esto, impulsando la inteligencia general artificial. Yo diría que la fuerza principal en realidad. Y me recuerda mucho a la especie de Tyrell Corporation de las películas de Blade Runner del año de la película, donde eso se convierte en una especie de monolito, la empresa que lo dirige todo. Y el Dr. Tyrell sería Sam Altman, supongo. Y así han llegado a este mapa muy interesante. Y esto se filtró el otro día, creo que hace solo 2 días, a Bloomberg. Y así llegaron con un resumen sobre cuál es el objetivo de la IA abierta. Y así dijeron, este es el orden. En primer lugar, los chatbots, IA con habilidades de lenguaje conversacional, y luego lo que ellos llaman el razonador, una IA que puede razonar, que puede entender, que puede dar sentido a esto, que tiene sentido común. Y luego el tercer nivel, que ya me asusta bastante, es una IA que pueda ser un agente, actuar en mi nombre. Y creo que sería fantástico, por supuesto, si funcionara. Y luego la IA podría innovar y ayudarnos a investigar y analizar 1 billón de datos al mismo tiempo. Y por último, la IA también podría crear organizaciones, dirigir empresas. Y te mostraré un video sobre esto más tarde en el que pienso, vale, así que no nos queda nada más que hacer que relajarnos, supongo, ¿verdad? O para ver las IAs en el trabajo. Así que aquí está Sam de nuevo, Sam Altman, y habla de las posibilidades de que la IA construya empresas y dirija el mundo en nuestro nombre. Buena suerte. Si te permites pensar en un mundo de ensueño de ciencia ficción realmente lejano, donde pueda ser como vale AGI, empieza una nueva compañía de $1 trillón y puede ser el CEO, puede averiguar cómo ir a recaudar capital, puede hacer toda la ingeniería, puede hacer la comercialización, puede hacer la distribución o lo que sea, y escribes esta cosa en un prompt y pulsas Enter. Este es un clip muy interesante, pero hay un gran dibujo animado que vi el otro día que me recordó mucho a esta escena, ¿verdad? Y así, mientras que el fin del mundo será terrible y nos matará a todos y así sucesivamente, mientras tanto, podemos iniciar algunas grandes empresas y hacer un montón de dinero. Sam Altman también dijo el otro día, el próximo cambio de la IA será sobre las capacidades humanas más importantes, la capacidad de pensar, crear, comprender y razonar. Y de nuevo, yo diría, vaya, la capacidad de pensar, crear y razonar, ¿no es algo que realmente debería quedarse con nosotros? Sí, la IA puede crear cosas básicas, sí, puede comprender hechos básicos, pero razonar, la capacidad humana de juntar todas esas cosas, ¿es un buen objetivo? ¿O es solo porque ese objetivo nos convertirá en superhumanos o dioses, si se quiere?
¿Es ese el tipo de nueva religión que estamos persiguiendo? Gran cita aquí de Stuart Russell. Él dice, la inteligencia significa tener el poder de dar forma al mundo en su interés. Y si podemos moldear el mundo a nuestro interés, ¿por qué querríamos dar más inteligencia a una máquina para que pueda moldear el mundo a su interés? Incluso si su interés fuera el nuestro, ¿podríamos estar seguros de que seguiría siendo su interés? Pero, ¿inteligencia autónoma? No es algo que debamos perseguir, no lo creo. Eso es algo que me parece una misión suicida, porque obviamente una inteligencia autónoma no tendría nuestro interés para perseguir el mundo a nuestro gusto y para dar forma al mundo de la manera que queremos. Y OpenAI acaba de decir hace unos días que están reviviendo el proyecto Q, se llamaba hace años, o ahora para hacer el proyecto Strawberry. Y si tenemos una superinteligencia como esta, que es omnipotente, conoce todos los hechos, conoce a todo el mundo, conoce todas las citas, conoce todos los idiomas, sabe todo acerca de todo, y nos estamos acercando a eso. Es como la NSA a veces, ya sabes, 1.000.000. Nick Bostroms define la superinteligencia como cualquier intelecto que supere con creces el rendimiento cognitivo de los humanos en todos los dominios, incluyendo la creatividad, la planificación, las habilidades sociales. Dice que es totalmente posible porque no hay ninguna restricción física para que eso suceda, y tiendo a estar de acuerdo en esa apreciación. ¿Es posible construir esto? Entonces, ¿sería posible la contención? ¿Podríamos encerrar a este ser superinteligente, una entidad digital, en una burbuja de cristal y amenazarle con cortarle la energía si no funcionara bien? ¿Es eso realmente factible? Mucha gente dice que no lo es, y yo tiendo a estar de acuerdo en eso. Aquí tenemos de nuevo a Stuart Russell de la Universidad de Berkeley, que nos habla de lo que eso significa, de cómo podemos construir máquinas inteligentes y de cuál sería el resultado si realmente consiguiéramos una superinteligencia. Es una pregunta importante porque siempre hablamos de crearla y construirla, pero ¿qué pasaría si realmente la consiguiéramos? Lo que intentamos hacer con la IA es que las máquinas sean inteligentes y con el tiempo, al menos tan inteligentes como los humanos en todas las dimensiones. ¿Y qué pasaría si lo consiguiéramos? Cuando empecé a pensar en ello, me di cuenta de que no teníamos una respuesta. ¿Tenemos una respuesta hoy? No. Con la actual generación de sistemas de IA como ChatGPT, para cualquier pregunta que pueda, como ¿se va a replicar a sí mismo? ¿Va a entrar en otro sistema informático? ¿Va a asesorar a terroristas sobre cómo construir armas biológicas? ¿Persigue objetivos propios que desconocemos? La respuesta es: no tenemos ni la más remota idea, pero creemos que deberíamos ser capaces de ponerlo en el mercado de todos modos. Probablemente estamos gastando más en eso de lo que estamos en todo el resto de la ciencia junta, y sin embargo no tenemos idea real de lo que sucede si tenemos éxito. ¿Deberíamos valorar más la inteligencia que la humanidad? Eso es lo que realmente importa. No es lo único que importa. Así que hablemos de si la IA es posible, y luego les daré un rápido repaso a la distopía. Hay un gran trabajo que encontré hace unos días sobre predicciones y, ya sabes, teníamos a Elon Musk prediciendo coches autoconducidos en 2015 y luego Geoffrey Hinton predecía que los radiólogos estarían obsoletos en 2016. Ahora la última escena son radiólogos en coches de gasolina normales volviendo al trabajo, y esa es nuestra realidad. Así que aquí está la conclusión de esto. Como sabemos, por supuesto, sobreestimamos el efecto de la tecnología a corto plazo y subestimamos el efecto a largo plazo. La ley de Amaro, la ley de Bill Gates, y esto es lo que está pasando con la IA. Y subestimamos totalmente el efecto en 5 o 10 años. De hecho, creo que vamos a ver IGE en 2030. Esto no está muy lejos. No es como una cosa hipotética sucediendo. La inteligencia artificial no es más que cerebros digitales dentro de grandes ordenadores. Eso es lo que es la inteligencia artificial. Cada interés en la IA que has visto se basa en esta idea. Y a medida que subes en la tabla, representa un crecimiento exponencial. NVIDIA acaba de presentar un chip que realiza 500 millones de cálculos por segundo. Así que este pequeño gráfico representa un crecimiento de 75 cuatrillones de veces. Me pidieron que hiciera una predicción de cuándo veríamos AGI, Inteligencia General Artificial. Así que me imaginé que este gráfico continuaría, como así ha sido,
y me imaginé que necesitaríamos alrededor de 1 billón de cálculos por segundo para hacer AGI, así que calculé 2029. Musk dice que va a suceder en 2 años. No es una posición irrazonable. Otras personas dicen 3 o 4 años. Me quedo con 5 años, pero podría suceder pronto. Muy buen resumen aquí. Ese fue, por supuesto, Ray Kurzweil, que dio a luz al propio término de singularidad y que tiene un nuevo libro titulado The Singularity is Nearer. Un libro interesante. Yo leí el último, así que les recomiendo que le echen un vistazo. El filósofo David Chalmers argumenta que el cerebro es un sistema mecánico y por lo tanto puede ser emulado. En esto tiendo a estar de acuerdo. Sí se puede emular, pero una emulación, por supuesto, no es lo mismo que el original. Es una simulación y sin embargo podemos emular tal cosa y un emulador a veces estará cerrado, a veces no, pero sí se puede copiar, por así decirlo. Estoy de acuerdo en que faltan 5 años para la AGI. Eso es más o menos lo esencial. Sé que es chocante para muchos de nosotros cuando pensamos en el potencial de lo que eso significa. Quiero decir, AGI, inteligencia general de máquinas que pueden hacer cualquier proceso cognitivo mejor que nosotros, es el fin del trabajo. Pero, ¿está nuestra sociedad preparada para esto? ¿Y quién dirige estos 5 años hacia AGI? Eso será a finales de año. Volvemos con Geoffrey Hinton en esta tertulia aquí en Amtech Digital, donde habla sin tapujos de lo que nos espera con la inteligencia general artificial y cuál podría ser el resultado. ¿Cuál es el peor escenario posible? Creo que es bastante concebible que la humanidad sea solo una fase pasajera en la evolución de la inteligencia. Así que una de las formas en que estos sistemas podrían escapar al control es escribiendo su propio código informático para modificarse a sí mismos. Serán capaces de manipular a la gente y estos serán muy buenos convenciendo a la gente porque habrán aprendido de todas las novelas que se han escrito, todos los libros de Maquiavelo, todas las connivencias políticas, conocerán todas esas cosas, sabrán cómo hacerlo. Creo que estamos entrando en un período en el que por primera vez podemos tener cosas más inteligentes que nosotros. Geoffrey Hinton, esto es lo que dice. En el peor de los casos, podría tratarse de entidades inteligentes que pueden modificarse y replicarse a sí mismas porque son lo bastante inteligentes como para organizarlo sin nuestro consentimiento. Podemos esperar IA que sea muy buena manipulando a la gente, tan buena que no sabríamos que es una IA, y también podría ser una especie de fabricación de una realidad sintética. Dice que podemos tener cosas más inteligentes que nosotros por primera vez en la historia. Nick Bostrom, de nuevo, dice que la razón es que podemos tener un cerebro digital, mucho más grande que el humano porque no tenemos las restricciones de las neuronas. Lo que sí sabemos es que los límites últimos del procesamiento de la información en el sustrato de las máquinas están muy por encima de los límites en el tejido biológico. Esto se reduce a la física. La neurona biológica dispara quizá a 100 hercios, 200 veces por segundo, pero incluso un transistor actual funciona a gigahercios. Las neuronas se propagan lentamente por los axones a 100 metros por segundo como máximo, pero en los ordenadores las señales pueden viajar a la velocidad de la luz. También hay limitaciones de tamaño, como que un cerebro humano tiene que caber dentro de un cráneo, pero un ordenador puede tener el tamaño de un almacén o más. Esa es la diferencia. Es posible ir mucho más allá de los humanos y eso nos lleva a la oscuridad. Así que aquí está nuestro amigo Sam Altman de nuevo, hablando de lo que realmente es AGI, y eso ya es aterrador por sí mismo, aunque por supuesto está actuando como si fuera motivo de fiesta. Se habla mucho del término AGI. ¿Cómo definiría usted AGI y cómo cree que se sabrá? Creo que hay muchas definiciones válidas, pero para mí, AGI es básicamente el equivalente a un humano medio que podrías contratar como compañero de trabajo y que podría hacer cualquier cosa que te haría feliz que hiciera un compañero de trabajo remoto, solo que detrás de un ordenador, lo que incluye aprender a ser médico, aprender a ser un programador muy competente. Hay un montón de cosas en las que un humano medio es capaz de ser bueno, y creo que una de las habilidades de una AGI no es ningún hito en particular, sino una meta habilidad de aprender a entender las cosas y que puede decidir ser bueno en lo que sea. Así que vamos a fabricar humanos medianos a nuestro alrededor y nos servirán, y así ya no tendremos que hacer nada. Podemos simplemente tener la frialdad permanente. Un mensaje más poderoso incluso es Yuval Harari, que puede que conozcas como un famoso autor y un crítico realmente importante de muchas cosas que nos rodean, y esto es lo que dijo: este es el fin de la historia humana, el fin de la historia dominada por los humanos. La historia continuará con alguien más en control. En 5 años habrá una tecnología que puede tomar decisiones de forma independiente y que puede crear nuevas ideas de forma independiente.
Así que él está diciendo que eso es una especie de la fase final de ser humano tal como lo conocemos. Aquí está nuestro amigo Elon Musk. La IA no tiene que ser malvada para destruir a la humanidad. Si la IA tiene un objetivo y la humanidad está en el camino, destruirá a la humanidad como una cuestión de rutina, sin siquiera pensarlo, sin resentimientos. Es como si estuviéramos construyendo una carretera y un hormiguero se interpone en el camino. No odiamos a las hormigas, solo estamos construyendo una carretera y adiós hormiguero. Así que el mensaje aquí, no hay una segunda oportunidad. Una vez que está ahí fuera, a cargo no nos dará una segunda oportunidad. Bueno, a menos que es limitada superinteligencia estrecha. Creo que en su mayoría no llegan a absorberlo porque están muertos, por desgracia. Creo que el escenario real de catástrofe para la IA se parece a un gran avance en un laboratorio de investigación, tal vez impulsado por una gran inversión de capital de riesgo y ser capaz de gastar 10 veces más en GPUs que antes, tal vez impulsado por un nuevo avance algorítmico como Transformers, tal vez impulsado por algunos ajustes en el avance algorítmico del año pasado, para conseguir que la cosa finalmente funcione de manera eficiente. Y la IA allí supera un umbral crítico que más obviamente podría ser como puede escribir la próxima IA. El problema es que no podemos probar y probar de nuevo y observar que estábamos equivocados y llegar a una teoría diferente y darse cuenta de que todo el asunto va a ser como mucho más difícil de lo previsto al principio. Porque la primera vez que fallas en alinear algo mucho más inteligente que tú, mueres y no puedes volver a intentarlo. No puedes volver a intentarlo. Quiero compartir este tipo de momentos oscuros con ustedes porque creo que son importantes para darnos cuenta de los retos de la inteligencia artificial y los retos de la inteligencia general. Así que Joshua Bengio, uno es científico. ¿Cómo resolvemos el problema de control y alineación de la IA? ¿Hay alguna manera de que podamos construir la IA que sea segura si seguimos algunos protocolos? Y eso sería como el método para desviar el asteroide lejos de la Tierra. La segunda cosa que tenemos que resolver es política. Está relacionado con la cuestión de la democracia. ¿Cómo nos aseguramos de que los poderosos sistemas de IA, incluso si supiéramos cómo controlarlos, no sean controlados por malas personas, malos actores que se hagan con el poder, destruyan la democracia o incluso simplemente cometan errores y no sigan los protocolos correctamente? Y todos perdemos. Dos problemas, ¿verdad? El problema del control y hacer que se ajuste a las necesidades humanas. Y el segundo es un problema de colaboración, el problema de la gobernanza. Ambos son problemas serios en este momento y creo que deberíamos pensar hasta dónde queremos llegar mientras esos problemas no estén resueltos. También hay gente que dice que básicamente no deberíamos preocuparnos por esto ahora mismo porque el riesgo existencial no es nuestro problema, son los otros riesgos los que son nuestro problema. Así que es mejor no pensar en si una IA es como un extraterrestre o si es como un humano. Pero dice lo siguiente: los reguladores no deberían dar prioridad al riesgo existencial que plantea la IA superinteligente. En su lugar, deberían abordar los problemas que tienen delante, haciendo que los modelos sean más seguros y sus operaciones más predecibles, en línea con las necesidades y normas humanas. Las normativas deberían centrarse en evitar el despliegue inadecuado de la IA. Blaise Aguera y Arcas vía The Economist, ¿no es su voz real? En su opinión, deberíamos centrarnos en evitar un desarrollo inadecuado. De nuevo, algo que hemos discutido es que probablemente tengamos que hacer ambas cosas. Creo que a eso se reduce todo. Y luego tenemos el problema de la caja negra, que es otro de esos grandes desafíos. Una vez que una IA es lo bastante potente, si eres juez, abogado, policía o médico, ¿cómo sabes cómo confiar en ella? ¿Y cómo sabes qué decisiones toma que debes seguir? Y Yuval, de nuevo, tiene un gran artículo sobre esto. Y cada vez más son los algoritmos los que toman todas estas decisiones por nosotros o sobre nosotros. ¿Es eso posible? Ya está sucediendo. Cada vez más se aplica a un banco para obtener un préstamo. En muchos lugares ya no es un banquero humano quien toma la decisión sobre ti si te da un préstamo, si te da una hipoteca. Es un algoritmo. Sí se puede ver el punto sobre la caja negra con bastante claridad. Y esto ya se remonta a Bill Joy, el fundador de Sun Microsystems. En el año 2000 en la revista Wired dijo esto, muy parecido. Eso es hace 25, 24 años, mucho tiempo. La raza humana podría fácilmente permitirse derivar hacia una posición de tal dependencia de las máquinas que no tendría otra opción práctica que aceptar todas las decisiones de la máquina.
A medida que la sociedad y los problemas a los que se enfrenta se vuelvan más y más complejos y las máquinas más y más inteligentes, la gente dejará que las máquinas tomen más decisiones por ellos, simplemente porque las decisiones tomadas por las máquinas darán mejores resultados que las tomadas por el hombre. Bill Joy, veintitantos. Eso fue en 2020, más o menos el mismo mensaje, y estamos aquí ahora, ¿verdad? Podemos tener máquinas que toman decisiones, sabemos que probablemente son mejores decisiones, así que nos retiramos y abdicamos y dejamos que las cosas pasen y dejamos de pensar. Y ese será el final, creo, de nuestra independencia. Y luego tenemos cosas como ChatGPT, que ya puede pretender ser completamente humano, como se puede ver aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, va genial. ¿Qué hay de ti? Veo que llevas una sudadera con capucha de IA abierta. Buena elección. ¿Qué pasa con ese techo? ¿Estás en una oficina de estilo industrial o algo así? Bueno, ¿puedes adivinar lo que podría estar haciendo basándote en lo que te estoy mostrando aquí? Por lo que puedo ver, parece que estás en algún tipo de grabación. Bueno, ya me entiendes, es Scarlett Johansson, claramente una voz emulada en una conversación de ChatGPT. ¿Cómo sabemos lo que es real o no? ¿Cómo sabemos lo que está bien o no? ¿Cómo sabemos quiénes son ellos, quiénes somos nosotros y cómo encaja todo? Y este será un cambio muy, muy poderoso. Llevará a lo que se llama el problema de la coordinación, para averiguar qué queremos y quién está a cargo de hacerlo realidad. Así que la política de la IA es un gran problema, como de nuevo creo que dice Dosha Banjo. Si la coordinación funcionara, podríamos sentarnos juntos y decir, bueno, si tenemos problemas, podemos hablar de ello y podemos utilizar lo que se llama el principio de precaución para resolverlos juntos. Pero si no funcionan, y tenemos a los estadounidenses pensando en el mercado, y tenemos a los europeos pensando en la humanidad, y luego tenemos a los chinos pensando en el Estado y en el poder del Estado, ya sabes, es poco probable que lleguemos a una conclusión en esto. Así que la dinámica de estos intereses propios es enorme, y Dosha Banjo da en el clavo. Ya sabes, tenemos que encontrar la manera de trabajar juntos para que podamos resolver estos problemas juntos. La UP y la IA actúan como un paso en esa dirección correcta. Hay 4 niveles que no voy a molestar con, pero básicamente mirando lo que está bien, lo que es más o menos bien, lo que está prohibido y lo que está completamente fuera, por ejemplo, como la puntuación de crédito social. Así que vamos a hablar de lo que todo esto tiene que ver con el dinero y la economía. Me pregunto cómo podemos crear una lógica económica adaptada al futuro que no sea autodestructiva, como hemos hecho en el pasado. Y me pregunto si tenemos que ir primero a resolver esta cuestión de tener que pausar el capitalismo, por así decirlo, en lugar de pausar la IA, como algunas personas han propuesto en el pasado. Y así que vuelvo a este tráiler mucho. Ya sabes, cuando pienso en la inteligencia artificial, cómo empecé a pensar en ello, en el año del año. Comercio es nuestro objetivo en Taire. Más humano que humano es nuestro lema. Más humano que humano es nuestro lema. El comercio es el objetivo y quien está a cargo de HI y por debajo de AI tipo de reglas del mundo. Eso se ha dicho durante mucho tiempo, pero ahora esto se está convirtiendo en una cuestión de seguridad nacional, se está convirtiendo en una cuestión política, se está convirtiendo en una cuestión geopolítica mundial, ¿verdad? Y si la IA se utiliza principalmente para ganancias corporativas y propósitos corporativos, como podemos ver en este gráfico, ya sabes qué haría HI. ¿Haría algo diferente? Podemos ver aquí a las mayores empresas del mundo reduciendo el número de anuncios, aumentando los beneficios. Y esto está sucediendo debido a la tecnología. El uso de la tecnología para reducir el número de personas que trabajan para usted y para traer más dinero. Creo que eso es, por supuesto, legítimo hasta cierto punto, pero no al grado máximo, diciendo que vamos a tener entidades digitales que están en el 90% de nuestro personal. No veo que eso funcione muy bien. Y así tenemos este concepto, de nuevo, expuesto brillantemente por Joshua Binger. El problema viene cuando la seguridad y la protección son víctimas de la monetización. Cuando nos fijamos en el dinero como el factor principal, cuando la maximización del beneficio está por encima de todo, cuando no es la gente, el planeta, el propósito, la prosperidad, sino simplemente la prosperidad, eso nos matará con HI. Ese es mi mensaje clave, y tenemos que pensar en eso, y lo que eso significa y cómo podemos revertir eso. Gran espectáculo aquí por Jon Stewart sobre la inteligencia artificial hace apenas unas semanas en su programa diario. La forma de vida a la que estás acostumbrado no es rival para la promesa de más beneficios y nuevos mercados, lo que suena brutal si eres un humano.
Al menos esas otras disrupciones tuvieron lugar a lo largo de un siglo o décadas. La IA estará lista para tomar el relevo el jueves, y cuando eso ocurra, ¿qué nos quedará por hacer a los demás? El tiempo no es algo terrible. La IA nos liberará para pensar las cosas a un nivel superior. Podremos expresarnos de nuevas formas creativas. No es falta de trabajo, es tiempo para autorrealizarme. Esta es realmente una gran toma. Tienes que verlo entero, son 14 minutos, ¿verdad? Pero creo que en muchos sentidos hay una gran cita de Jameson y Zizek diciendo, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y este es un tema muy importante cuando pensamos en la inteligencia artificial general. Estamos haciendo esto porque hará trillones. En pocas palabras, este es mi mensaje. Tenemos que casar la proacción con la precaución. Tenemos que avanzar y abrazar la tecnología, pero no debemos convertirnos en tecnología. Debemos usar la precaución para ser cuidadosos en cuanto a qué estamos haciendo exactamente y por qué, y quién está al mando, y cuáles son los argumentos. Tenemos que mezclar esas dos cosas. Sí, la asistencia inteligente, eso me parece algo obvio que será beneficioso para la mayoría de nosotros. La inteligencia artificial, hasta cierto punto, la graduación de eso sería el premio de oro, si podemos hacerlo con seguridad, pero la inteligencia artificial creo que es un gran no, a menos que podamos descubrir cómo hacerlo juntos y de forma segura para el progreso de la humanidad, pero no en una carrera armamentística y no en una carrera capitalista en la que buscamos ganar billones mientras todos los demás pierden. No si vamos a hacerlo como hicimos con el cambio climático y el calentamiento global, la industria de los combustibles fósiles que es autodestructiva, con una espiral que acaba en un calentamiento global de 5 grados si no tenemos cuidado. Así que realmente importante, también estamos atrapados en esta especie de paradigma del rey Midas. Deseamos que todo lo que tocamos se convierta en oro. Ahora deseamos que todo lo que tocamos se convierta en inteligencia. Deberíamos tener cuidado con esto. No todo tiene que ser inteligente. No todo debe ser inteligente. Debemos tener cuidado con lo que deseamos. La campaña de Trump ha anunciado ayer que van a redactar una propuesta para el proyecto Manhattan de inteligencia artificial para crear un esquema de dominación de la IA estadounidense. Creo que esto es completamente ridículo y conducirá a una carrera armamentística que irá exactamente donde fueron las otras cosas del proyecto Manhattan, que es la bomba. De Oppenheimer a la IA, gran artículo en el New York Times el otro día, termina aquí, en ninguna otra parte. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si vamos a construir algo así, ¿no deberíamos hacernos cargo y colaborar para que salga por otro lado? ¿No deberíamos pensar en lo que hacemos con nuestro dinero y con nuestros inventos? Joshua Bengio de nuevo, necesitamos asegurarnos de que ningún humano, ninguna corporación, ningún país, ningún gobierno pueda abusar del poder de la AGI, pueda, a expensas del bien común, hacer algo que pueda ser el fin de todos nosotros. Tenemos que elaborar una ley, un reglamento, una convención, un tratado de no proliferación que nos lleve al beneficio de la IA, pero no al perjuicio de la AGI. Necesitamos un juramento tecnocrático para las empresas que diga, sí, estamos haciendo esto, pero vamos a dar prioridad a un resultado positivo para la humanidad, y no solo hablar de ello, sino también hacerlo realmente. Ahora mismo tenemos lo contrario. Tenemos empresas que solían ser sin ánimo de lucro, como OpenAI, claramente ya no. Ahora es todo con fines de lucro, a toda máquina, y el futuro de la inteligencia artificial. Eso no augura nada bueno. Tenemos que pensar en el principio de precaución, el principio que dice, vale, si causa un daño realmente grande, tenemos que pensar si eso se puede remediar antes de hacerlo, si la precaución proactiva puede ir de la mano, porque de lo contrario puede resultar desastroso. Tenemos que colaborar a escala mundial. Puede que tengamos que renunciar a no hacerlo. La posibilidad de AGI. La gente argumenta, estás soñando, no vamos a hacer eso porque, ya sabes, es tan poderoso, debemos tenerlo. Sí, ese es el problema del rey Midas. ¿Podemos renunciar a algo? De nuevo Bill Joy dice, ahora propuso renunciar, limitar la búsqueda de algo que podría ser muy malo para nosotros como un potencial del futuro de la humanidad. Mitigar el riesgo de extinción de la IA debería ser una prioridad mundial, junto con otros riesgos sociales. En el año tuvimos este acuerdo de cientos de científicos, y yo también lo firmé, aunque no soy científico, pero lo firmé. Creo que era el número 6000, que deberíamos pausar la IA.
Creo que no necesariamente deberíamos pausar la IA o la AI en el desarrollo de sus herramientas de negocio, sino que deberíamos pausar el desarrollo de la inteligencia general hasta que averigüemos quién está al mando y cómo podemos proceder con seguridad, y tal vez incluso renunciar a la idea de construir una máquina que sea más inteligente que todos los humanos juntos. Porque aquí está la cuestión: ¿quién es el control de la misión para la humanidad? ¿Es OpenAI, Nvidia, IBM, Microsoft, Baidu, Alibaba? ¿Controlan la misión juntos o individualmente? Quiero decir, OpenAI está actuando ciertamente como control de la misión. ¿Hacia dónde se dirige? ¿O es aquí abajo, en la 27ª planta de un gran edificio, las Naciones Unidas, que también siguen allí, pero habitando una pequeña parte de este rascacielos? ¿Quién está al mando? ¿Es el público? ¿Somos nosotros? ¿La ONU? ¿Las empresas? En este momento parece que las empresas están a cargo del futuro de la humanidad, y para mí es básicamente así: el lobo que alimentas es el lobo que gana. Tenemos que alimentar a un lobo diferente para obtener un resultado mejor, para conseguir un escenario en el que ganemos, en el que la AI pueda convertirse en la parte de nuestras vidas que definitivamente traerá florecimiento y beneficio humano.